¿Alguna vez te has reído de una escena súper violenta? ¿O te has puesto a llorar como un bebé cuando un adulto pierde su pelota de vóley? Wilson! Wilson! I'm sorry! I'm sorry, Wilson! Wilson, I'm sorry! Pues que sepas que eso es culpa del tono. Y no estoy hablando de colores. Hoy vamos a descubrir qué es, cómo funciona, cómo se construye y por qué puede convertir una historia épica en un meme. ¿Vas a dejar que mate a Marta? No digas mamadas, MJ. Mejor solo dámelas. O un chiste tonto en una obra maestra. Hay algo que te marca desde el primer minuto si una película te va a hacer llorar, reír o con cara de ¿qué cojones acabo de ver? Y no estamos hablando ni del póster ni del tráiler que te promete más de lo que da. Estamos hablando del tono, ese ingrediente invisible que hace que una pelea sea épica o ridícula, dependiendo de cómo se presenta. Vale, pero ¿qué es el tono de las películas? El tono es la actitud emocional de la película. Estás contando algo con seriedad total, aunque lo que pase sea absurdo. Estás usando el sarcasmo como si el guión lo hubiera escrito tu amigo más irónico, o se toma tan en serio que hasta una tostadora encendida parece una amenaza nuclear. Verás, una historia de venganza puede ser un drama oscuro o una locura estilizada, y ambas funcionan perfectamente porque el tono es coherente con lo que quieren contar. Ejemplo rápido, imagínate a un tipo corriendo con un cuchillo. Si la música es de terror y hay muchas sombras, es todo un ambiente más oscuro, piensas, uy, se viene una muerte horrible. Pero si la música es de circo y el tío se tropieza con una anciana, tu cerebro grita comedia. Mismo hecho, distintos traumas. Por cierto, que alguien le dé un Oscar a esa anciana, por favor. El tono es lo que hace que aceptes cosas ilógicas sin cuestionarlas. En Napoleón Dynamite hay escenas donde no pasa nada durante minutos, pero tú sigues ahí hipnotizado, porque el tono dice, sí, esto es normal, disfruta del silencio incómodo. Todo está contado como si nadie tuviera prisa, como si fuera un eterno lunes por la tarde. La gracia no viene de chistes rematados, sino de lo incómodo, lo raro y lo inexpresivo. You guys having a killer time? Yes. Y aún así te ríes, o al menos te preguntas qué fumó el director antes de hacer esa película. Pero de todas formas no puedes parar de mirar. Y antes de seguir quiero destacar que el tono no es lo mismo que el género de la película, aunque puede generar mucha confusión. Normalmente cada género, acción, comedia o terror, etcétera, tienen ciertos tonos definidos que la mayoría de las películas siguen. Por ejemplo, la comedia suele tener el tono más ligero, un tono satírico, cómico, surrealista, absurdo, pero no tienen por qué seguir siempre este patrón. Si vas a hacer una comedia no tienes por qué seguir estos tonos, aunque la mayoría de comedias establezcan este tipo de tonos para contar su historia. Voy a usar el género de acción para explicar esta diferencia. Por ejemplo, están las películas de James Bond, 007. Que en las antiguas tenía un tono mucho más ligero. James Bond usaba gadgets muy surrealistas, pero tú lo aceptabas como si fuera la cosa más normal del mundo. Pero si vemos las películas más actuales, específicamente la de Daniel Craig, el director decidió dar un tono más serio para la película, por lo que se refleja en los gadgets que usa. Son mucho más realistas, mucho más creíbles. Si de repente pusieras a Daniel Craig con un disfraz de crocodilo, definitivamente romperías el clima de toda la película. Dirías, me estás vacilando, ¿verdad? Pero ¿por qué para una película funciona y para la otra no? Pues porque han sabido establecer bien el tono. Si vamos a Deadpool, también es una película de acción, pero usa un tono más cómico. Por eso te ríes de momentos que son hiper violentos. En otra película de acción esto lo percibirías como algo tenso y macabro, pero en Deadpool te ríes como si no hubiera mañana. Lo haces porque la película definió su tono desde el principio. Pues entonces, teniendo claro qué es el tono, vamos a ver cómo se construye. El tono de la película no es magia, aunque a veces lo parezca. No es que el director diga, quiero que esta peli sea graciosa, pero un poco reflexiva, un poco dramática, pero con explosiones. Y ¡pum! Todo el universo cinematográfico se alinean para que eso funcione. No, el tono se construye con una receta compleja donde cada ingrediente importa. Guión, actuación, música, edición, etc. Hasta el peinado de un personaje te puede gritar el tono de la película. Uno de los elementos más importantes es el guión. No por lo que dice, sino por cómo lo dice. Un personaje te puede decir te voy a matar de diferentes maneras. Si lo dice entre dientes, es drama. But I'm gonna kill you.
Si lo dice con un tono serio y con aire de superioridad, es acción. I'm going to kill you. Si lo dice gritando mientras tiene espasmos, pues es comedia. El tono empieza por ahí, por las palabras, su ritmo y su intención. Y luego tenemos las actuaciones, que van a complementar mucho la parte del guión. Justamente porque he dicho que tiene que clavar la forma en que dice las palabras. This guy here? You know what? He just left. Pero también en el estilo de actuación y los gestos del actor. Una escena tensa puede volverse ridícula si un actor sobreactúa. El secreto está en que todos los actores tienen que hablar el mismo idioma tonal. No puedes poner a Jim Carrey en su época de oro para protagonizar o para hacer un papel en la serie de Breaking Bad. Sería bastante curioso, pero definitivamente rompería con todo el clima de la serie. Yo no estoy en peligro, Skyler. Yo soy el peligro. Y hablando de Jim Carrey, yo creo que muchas de las películas fueron creadas justamente para encajar sus expresiones locas, como El Mentiroso, El Máscara o Dos Tontos Muy Tontos, porque realmente esas expresiones exageradas no cabrían ni en la película más loca de Tarantino. Por lo que para mí, la gran mayoría de sus películas han sido creadas pensadas en su forma de actuar. Y estoy hablando de su época de oro, donde casi todas sus actuaciones eran exageradas. Nicolas Cage también es un actor que actúa de forma bastante exagerada. Se nota que algunas películas queda perfecta y otras horribles. Un gran ejemplo para mí sobre cómo construir bien el tono de una película es Napoleon Dynamite. Esta peli es un gran ejemplo de cómo la actuación es un factor crucial para establecer el tono de la película. Antes he mencionado que la película es lenta, tan lenta que parece que no está pasando nada, y eso es a propósito, claro. Pero si ves las actuaciones, cada personaje es raro de cojones, cada uno a su manera, pero todos los actores actúan de una forma más pausada, como si estuvieran en un estado constante de aburrimiento. Hasta los personajes que deberían ser más expresivos, como el tío de Napoleón o los populares, no actúan de forma tan exagerada como en las típicas películas de adolescente de la época, que eran mucho más energéticas y explosivas. Y solo para dar el ejemplo opuesto, y sé que estoy yendo a lo fácil ahora, es en la película The Room. Vale, ya sé que es una catástrofe de película por diversas razones. Pero para mí, todo sería mucho mejor si el tono de la película fuera satírico. Para mí, un gran fallo de esa película es que se toma demasiado en serio. Verás, no es que las actuaciones de Napoleon Dynamite fueran merecedoras de Oscar. No sé si se puede decir que son algo más que... o bien, pero al punto que voy es que las actuaciones de The Room me parecen muy similares a la de Napoleon Dynamite. Aspirante, está haciendo una acusación muy grave. Dios, y ahora voy a ser crucificado. Pero bueno, para mí, si hubieran hecho una película con un tono más cómico, más satírico, hubiese quedado mucho mejor. Pero soy un poco sospechoso para hablar de esto porque a mí me encantan las películas que son malas a posta, como Aterriza como puedas, que es otro gran ejemplo de que no tienes que seguir los patrones de tonos de una película de comedia para que funcione. Aunque la película sea de comedia y existe el tono cómico y satírico, las actuaciones sí que se llevan en serio. Aunque la película sea de comedia, todo lo que dicen lo hacen con una seriedad de película de drama, lo que enfatiza más el tono irónico de la película y hace que sea aún más graciosa. Dígale al comandante que hemos de aterrizar lo antes posible. Hay que llevar a esa mujer a un hospital. ¿A un hospital? ¿Qué es, doctor? Un gran edificio lleno de enfermos y a veces no hay camas. Pero si vas a romper el tono con las actuaciones, tienes que saber exactamente por qué y cuáles son las consecuencias de hacer eso. Bueno, Leslie Nielsen es un maestro en esto. La fotografía y el diseño de producción también dicen mucho. Colores fríos, sombras duras y planos cerrados gritan, esto va en serio, prepárate los pañuelos. En cambio, colores saturados, encuadres abiertos y movimientos de cámaras juguetones te dice, tranqui, nadie va a morir probablemente. Y ahora entramos en la música, que es una espada de doble filo. Puede elevar una escena a lo épico o a lo ridículo. Una pelea a muerte con violines románticos tocadas de fondo probablemente no va a pasar la atención que buscas. O sí, si estás haciendo una sátira. El truco está en que el sonido sea coherente con el tono de la película. Imagínate la escena de Thor entrando en Wakanda. Cuando llega empieza a tocar el tema de los Vengadores en un tono épico.
para decir ha llegado el puto amo, el héroe que nos salvará a todos. Pero en vez de esa música, pones una música más dramática, más seria. Toda la escena tiene otro significado. Ahora está más enfocada a la venganza de Thor contra Thanos, por haber matado a su hermano, etc. Si te fijas, no es que la música dramática no funcione en esta escena, pero deja toda la escena mucho más sombría, lo que desentonaría con el resto de la película, aunque realmente sea una venganza de Thor. Marvel puso el tema de los Vengadores para que sea más épico, más esperanzador y que tenga un tono más ligero. Son héroes, en teoría tienen que ser puros, por lo que enfatizar en ese odio de Thor daría un clima mucho más tenso. También podemos poner el ejemplo de Regreso al Futuro 3, el final, cuando Doc se va con el tren. La escena es acompañada con una música alegre y esperanzadora, que le da un clima de que todo va a salir bien, una música para elevarte. Significa que vuestro futuro todavía no está escrito, como no lo está el de nadie. Vuestro porvenir solo depende de vosotros. Labraos uno que sea bueno. Ahora imaginemos esta escena con una música de terror. Significa que vuestro futuro todavía no está escrito, como no lo está el de nadie. Vuestro porvenir solo depende de vosotros. Labraos uno que sea bueno. Madre mía, parece que Doc está amenazando a Martin, como que si la jode volverá al pasado para apagarlo de la existencia. Pero como hemos hablado de la música, ahora toca hablar de la edición. El montaje y el ritmo también juegan un papel clave. Las comedias suelen tener cortes rápidos y transiciones ágiles, mientras que los dramas se permiten pausas, silencios largos, incluso planos donde parece que no pasa nada, pero pasa de todo. En Arma Fatal, por ejemplo, vemos una escena en la que el policía se prepara para salir y vemos cortes súper rápidos y movimientos más exagerados, con derecho a transiciones y todo. Ya en John Wick también hay una escena de preparación, pero mucho más seria. El tono de la película es más denso, que sea acción y también hay cortes. Se nota la diferencia, los cortes son mucho más pausados y calculados y el movimiento del actor es mucho más consciente. El montaje, la edición marca el compás emocional. Si es rápido te mantiene alerta, si es lento te obliga a masticar lo que estás viendo aunque sea incómodo. Un claro ejemplo de cómo jugar con el tono de una película o serie son esas reediciones que hay por TikTok o por YouTube. He visto una que reeditaba El Resplandor como si fuera una sitcom de comedia. También hay una de Friends como si fuera una película de terror. Apparently people now call you mental. Y eso nada más es que jugar con el tono de la película. Vale, entonces es solo definir un tono y seguir con ello de principio a fin. Bueno, sí, si quieres evitar que alguna escena o algún personaje parezca desconexo del resto de la película. Pero bueno, estamos hablando de arte, y aunque en el arte hay varias reglas, también hay varias formas de romper esas reglas. Y ahora os voy a comentar formas de cambiar el tono en mitad de la película. Como yo voy a cambiar de tono ahora mismo para contarte una historia. Cuenta la leyenda que cada vez que alguien mira mi vídeo de principio a fin sin suscribirse, una sombra se alarga detrás suya. No la ven al principio, pero está ahí, esperando. Algunos escuchan un clic en mitad de la noche, otros el crujido de una notificación que nunca llegó, y cuando miran sus pantallas, ya es tarde. El botón de suscribirse ha desaparecido, y ellos también. Pero tú todavía tienes tiempo de hacerlo. Dale like si quieres mantener la cultura. Suscríbete si quieres seguir viendo vídeos como este, porque si no lo haces, vas a seguir viendo vídeos, pero no solo. Y eso que te respira en la nuca no es tu gato. Lo cierto es que un cambio de tono puede ser muy efectivo. Parasite prácticamente arranca como si fuera una comedia social. Familias simpáticas, situaciones bizarras y humor negro. Y de pronto, el sótano. La música cambia, los planos se vuelven más cerrados y tú que estabas tranquilo ahora estás en el borde de la silla sin saber si te ríes o transpiras del miedo. Este cambio funciona porque todo el universo de la película está preparada para hacerlo. Ahora bien, cuando el tono no está muy bien manejado, puede ser un verdadero caos.
como cuando una película empieza como drama profundo y de repente aparece un personaje que hace chistes que parecen sacados de una sketch de TikTok. Un caso famoso es Thor Love and Thunder. Hay momentos que el personaje está enfrentando el cáncer y acto seguido cabras gritando, chistes sobre hachas celosas y una vibra de sketch adolescente. ¿Funciona? Para algunos sí, inacreditablemente, pero para mí y para muchos otros el tono va y viene como si fuera una playlist en modo aleatorio. Y eso genera desconexión, porque el público no sabe si reír, llorar o salir a buscar otra sala de cine. Un claro ejemplo es en la escena que los bichos esos están masacrando a toda la ciudad. De repente Thor empieza a medirse ahí su cosa y a flirtear con Jane Foster mientras todo el mundo está muriendo. De hecho, para mí la película sería mucho mejor si fuera hecho como una película parodia de Thor. Hay que entender que el tono es como una promesa al espectador. Si vais a cambiarlo, tiene que haber una transición emocional o una narrativa que lo justifique. No puedes estar en medio de un tiroteo, matar a todo el mundo y de repente mueras de la forma más patética del mundo. A menos que seas de White Lotus, que lo hace y queda bien. ¿Pero por qué queda bien? El tono realmente rompe con el estilo pausado de la serie. Hay acción, hay tiros, etc. Pero como Tanya vive en su propia ópera teatral, la escena es fiel a su perspectiva, trágica, ridícula y perfecta. La serie te supo poner muy bien en la personalidad desastrosa de Tanya y que iba a tener un final trágico. Tanto que mencionan varias veces que Tanya es una heroína de una ópera trágica. Y a veces el problema no es el cambio de tono, sino quedarte demasiado tiempo en un tono que ya no funciona. Algunas películas tienen escenas que piden drama, pero se empeñan en mantener el chiste. Un ejemplo brillante es la película de Jojo Rabbit, que tienes a un niño con Hitler de su amigo imaginario. Y sí, eso ya es raro de cojones. Y durante buena parte de la película todo es absurdo y colorido, pero de repente una escena en silencio, un par de zapatos y el tono cambia de forma brutal. Dios mío, la escena de las zapatillas. Esa escena te coge del corazón y no lo suelta. Y sin embargo no parece forzado porque desde el principio, aunque fuera una comedia, tú en tu subconsciente sabías que algo iba a pasar. Incluso toda la película es tensa, pero es contada con un tono satírico, irónico, de comedia. La historia es básicamente el adoctrinamiento de los niños. Y ya hemos hablado de qué es el tono, cómo se construye, cómo cambiar de tono en mitad de una película. Y ahora hablemos de cómo mezclar tonos. Voy a dar algunos ejemplos que lo hacen muy bien. La serie de estudio, que es bastante reciente de Apple. Una serie brutal de cómo funciona el mundo de Hollywood y la razón por la cual quise hacer este vídeo. Así que queda la recomendación. Y justo en esta parte voy a hablar del episodio 4 de la serie. Pero no daré spoilers porque me enfocaré solo en el tono. La serie de comedia que tiene un tono satírico. El episodio 4 es básicamente una parodia de las películas antiguas de detectives noir de los 50. Pues en este capítulo cogieron todos los recursos que definen el género noir y lo pusieron en una serie de comedia. Los diálogos son más misteriosos. El arco narrativo, o sea, el guión está hecho para simular el género noir. La música que pone en ciertos momentos, las transiciones, incluso la actuación fue afectada. Pero no dejó de lado el tono satírico de la serie. Consiguieron combinar muy bien el tono más dark que tiene las películas noir con el humor de la serie. La serie Community también es especialista en esto, al menos en sus temporadas de oro. Esta serie juega mucho con el tono ya que muchos episodios son sátiras de otros géneros, como los zombies o incluso documental, como en el episodio de la guerra de los cojines. La verdad es que esta serie juega con muchos estilos diferentes y a cada estilo le da un tono, siempre manteniendo su tono satírico y cómico que fue definido desde el principio para la serie. Por poner otra mención rápida, en la serie de Doctor Who, la serie es mucho más ligera, es incluso infantil en algunos momentos. Pero llegas al episodio 10 de la tercera temporada, el episodio donde presentan los ángeles llorones, los ángeles que lloran, no me acuerdo ahora mismo, y todo el tono es de una película de terror. No vuelvas la espalda, no apartes la mirada y no parpadees. Y por cierto, este posiblemente sea el mejor episodio de toda la serie de Doctor Who, así que queda la recomendación. Incluso para hacer este canal tuve que definir el tono que quería pasar en mis vídeos. Mi intención es que esto sea como una charla, algo más casual. La forma en que intento transmitir el mensaje tiene que seguir con este tono que he establecido. Incluso mi edición. Por ejemplo, hay youtubers que hablan sobre cine y su edición es mucho más cinematográfica, por así decirlo.
llenas de transiciones estilizadas y efectos de sonido, los famosos efectos de impacto, whooshes o rises. Todo eso da un tono más serio al vídeo. Por ejemplo, hay un youtuber que he visto algunos vídeos suyos y me gusta bastante su edición, es el de Me Atrapaste. Si ves su edición y su forma de narrar es mucho más seria. Esto no está para nada mal, pero si yo hago ese estilo de edición, que podría hacerlo, rompería completamente el tono que quise establecer inicialmente en mi canal. Ya sería más difícil de poner algún meme o hacer alguna broma, por ejemplo. Pero también tengo un vídeo que el tono es completamente diferente del resto de mis vídeos, y es en el de que hablo que la industria de la música es literalmente una estafa. ¿Crees para un estilo más cinematográfico o más bien para un tono más de documental? We are the biggest selling female group ever. 10 million albums worldwide. We have worked very hard. We have been in this business for 5 years. And we are broke as broke can be. I know it's hard to believe because we've sold so many albums, but it is possible. That's the deal here. So, and we're not happy at all. Y toda la edición verás que es bastante diferente de la que hago normalmente. Y claro, no he metido ningún chiste ni memes, porque rompería totalmente el clima del vídeo. El vídeo es bastante interesante, así que ya sabes.